Hola a todos, estamos grabando una clase de estadística para pedagogía y educación social en la que vamos a estar hablando en este principio de dos cosas fundamentales. Primero es el coeficiente de variación, qué es y para qué sirve, y en segundo lugar lo que vamos a mirar es la desviación típica y las variables para variables dicotómicas, que son bastante utilizadas. Es un valor, son unos cálculos que entran bastante en los exámenes. Eso es lo primero que vamos a ver y va a ser lo primero a tratar. Bueno, no, mejor vamos a hacerlos después. Vamos a empezar con el coeficiente de variación. No sé si os acordáis de el vídeo anterior donde estuvimos hablando de qué era la desviación típica. La desviación típica me decía si un grupo era homogéneo o heterogéneo. Eso se representaba gráficamente por una línea que iba desde el eje de simetría hasta la caída de la campana de Gauss, y podría saber individualmente si es grande o es pequeña a partir de la amplitud y recorrido de dónde a dónde van los valores posibles. Puedo entender si una desviación típica es grande o es pequeña, pero yo no puedo comparar dos desviaciones típicas de dos muestras diferentes. Y aquí pongo siempre el mismo ejemplo. Las gráficas que voy a dibujar son imaginarias, realmente no tendrían esta forma con los datos que voy a aportar, pero es para poder hacer una comparativa y que no nos influya el dibujo. Bueno, en estas dos gráficas tengo una desviación típica de 5 puntos. Desviación típica de 5 y desviación típica de 5, pero esto no quiere decir que ambas desviaciones típicas sean, que ambos grupos sean igual de homogéneos o igual de heterogéneos, porque esta homogeneidad o esta heterogeneidad, el valor de esta desviación típica realmente depende de dónde a dónde van los valores posibles. Por ejemplo, en este primer caso tenemos una media de 10 puntos, y los valores posibles van de 0 a 15 puntos. Puede ser perfectamente. Eso significaría que el 64% de la población estaría entre haber sacado un 15 y haber sacado un 5. Una variabilidad de 10 puntos, pero 10 puntos sobre un total de 15, una amplitud y recorrido de 16 puntos posibles. ¿Vale? Entonces es bastante. 10 de 16 puntos posibles, bastante. Sin embargo, en este otro caso, yo tengo una media de 50 puntos, porque mi amplitud y recorrido va de 0 a 100. En este caso, el 64% de la población también se agrupa en 10 puntos posibles, o sea, el 64% está entre un 45 y un 55, pero estos 10 puntos posibles de 111 de amplitud y recorrido nos muestra que es un grupo muy heterogéneo, muy homogéneo, está todo el mundo muy juntito porque el 64% de la gente está muy agrupada en 10 puntos de los 101 posibles. Sin embargo, el otro es muy heterogéneo, por lo contrario, porque aquí está muy disperso es muy disperso. Ya os explicaré los nombres de cómo se llama cuando un grupo es muy homogéneo y cuando se llama cuando un grupo es muy heterogéneo. Yo quiero que veáis que aquí es muy disperso, realmente no hay mucha gente que repita valores porque están muy dispersos los valores. Sin embargo, en esta otra lado la gráfica sería más bien así porque los valores están mucho más homogéneos. Ya os dije que la representación gráfica no era correcta, que lo hacía así para poder razonar. Bueno, pues entonces si estamos viendo que nosotros para saber, yo no puedo comparar dos desviaciones típicas, tengo que compararlas en relación con una muestra, tiene que haber alguna forma de poder saber que en dos casos rápidamente cuál es más homogéneo y cuál es más heterogéneo. Pues para eso calculamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una fórmula que está en el formulario que se convierte en tanto por ciento para que sea más fácil de interpretar, y es la desviación típica partido la media y multiplicado por 100. ¿Por qué está partido la media? Porque la media es el punto de referencia, es uno de los estadísticos más importantes
que puede calcularse de una muestra y nos da más o menos una referencia de la amplitud y recorrido, porque la media, si una distribución es normal, será un punto de referencia básico. Cualquier persona, cuando quiera saber conocer un grupo, que es lo primero que pregunta. Cuando entro en una clase nueva, lo primero que pregunto es cuál es la media de la clase, de las notas, y así poder trabajar con ellos. En este caso, el coeficiente de variación es básico, porque habrá veces que si no aplico el coeficiente de variación, el que tenga la desviación típica más grande, no tiene por qué ser el más heterogéneo, nos podemos llegar a sorprender. Para poder resolver este problema, bueno, primero tenemos que entender que cuanto mayor es el coeficiente de variación, más heterogéneo, más diverso es un grupo, y que como está en tantos por ciento puedo comparar estos valores. Vamos a mirar un par de ejemplos. Vamos a mirar un par de ejemplos de exámenes de años anteriores. A ver, el primero que vamos a trabajar, un segundito, lo tengo aquí guardado en una página web, en Calatayud, y vamos a trabajar con este de aquí, ¿vale? Vamos a ver, aquí nos hablan de qué era, un grupo, el ayuntamiento ha creado un grupo de alumnos, ¿vale? Un grupo de alumnos para darles clase. Bueno, no ha creado el grupo de alumnos, ha creado unos grupos de apoyo para alumnos, y hay dos tipos de alumnos, los que van voluntariamente y los que van obligados. No especifica cómo van obligados, ni cómo van los voluntarios, ni cómo han descubierto el centro, nada de eso. Simplemente habla de voluntarios y obligados. En este caso tenemos dos desviaciones típicas. El grupo voluntario tiene una desviación típica de 4 cuando la media es de 19, y en el otro tenemos una desviación típica de 6 cuando la media es de 13. Vamos a ver qué grupo es más homogéneo y qué grupo más heterogéneo. Puede que coincida que el que tiene la media más alta sea el grupo, el que tenga la desviación típica más alta sea el grupo más heterogéneo, pero tengo que comprobarlo porque seguramente siempre me suelen sorprender los valores. Hago para el grupo obligado, voy a hacer el coeficiente de variación, lo voy a llamar OV de CV, ¿vale? El coeficiente de variación de los obligados. Para ello cojo su desviación típica, que es 6, lo divido entre su media, que es 13, y lo multiplico por 100. Hacemos este cálculo, y para ello casi mejor que coja la calculadora, la tenemos aquí, y empezamos. Cojo 6 entre 13 y me da 0,46, entonces que multiplicado por 100 es el 46%. Este sería el coeficiente de variación del grupo de los obligados, es del 46%. Vamos a hacer lo propio para el grupo de los voluntarios. Pongo VO de CV, ¿vale? Voluntarios del coeficiente de variación, y hago la desviación típica, que es 4, que va dividido entre la media, que es 19, y va multiplicado por 100. Pues si hago todos estos cálculos me da un total del 21%. ¿Y yo qué puedo observar aquí? Vale, que el que tenía la desviación típica más grande era el de los obligados, y tiene todavía el coeficiente de variación más grande. Esto significa que es el grupo más heterogéneo, más diverso. Pero realmente, si solo hubiese observado el coeficiente de variación, no me hubiese dado cuenta cuál es la magnitud de esta heterogeneidad, de esta diversidad, porque ahora ya son comparables, y veo que aquí trabajamos con el 46% y aquí con el 21%. O sea, que el grupo de obligados es el doble de diverso, el doble de heterogéneo, que el grupo de voluntarios, que es la mitad más homogénea, es muchísimo más homogéneo que el grupo de obligados. Esto simplemente con las desviaciones típicas de 4 y de 6 no se podía percibir. Ahora sí que se pueden comparar sin ninguna dificultad. Entendiendo esto, iba a quitarlo, pero no, voy a simplemente borrar para no quitar lo que es la formulita. Vamos a quitar esto de aquí y vamos con otro examen, ¿vale? Vamos a coger el otro examen. Este otro examen es similar.
es similar al que acabamos de trabajar. Lo que pasa que en este caso estamos trabajando con lo que vamos a trabajar son 4 grupos diferentes. Y en una de las preguntas, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, sería, os lo digo medio segundo, pues ahora no me acuerdo, pero en una de estas preguntas nos cuestiona cuál es el grupo más homogéneo y cuál es el grupo más heterogéneo. Ah, mira, aquí está, la pregunta 27 dice, ¿qué grupo es más homogéneo de toda la muestra? Para saber si es más homogéneo o más heterogéneo, yo lo que tengo que hacer es el coeficiente de variación. Aquí tengo suerte porque como solo hay 3 opciones, yo ya sé que la respuesta correcta no va a ser el grupo A, esa que me quito de encima. Pero vamos a comprobar, si nos fijásemos en la desviación típica, solo y exclusivamente, que ya os digo yo que es un grave error, aquí solo vería que el grupo el grupo que tiene la desviación típica más grande es el de los varones, pero eso no quiere decir que sea el grupo más heterogéneo. Cuanto mayor desviación típica, sabemos que un grupo es muy homogéneo, pero no puedo decir que comparativamente sea más heterogéneo que otro grupo, el de mujeres o el de modalidad B, porque no he hecho el coeficiente de variación. Entonces vamos a ir haciendo los coeficientes de variación de todos ellos y una vez que ya los tengamos hecho comprobaremos qué grupo es más homogéneo y qué grupo es más heterogéneo. Hago el coeficiente de variación de los hombres. Vale, primero hago el de los hombres, que se aplica con, primero, desviación típica 1,94, que va dividido entre la media, que es 5, y multiplicado por 100. Hacemos este cálculo y hago 1,94 entre 5 me da el 38,8%. 38. Vamos a redondear por lo bajo. 38%. Vamos a hacer lo propio con las mujeres. Vamos a hacer el coeficiente de variación de las mujeres, que me da que tiene una desviación típica de 1,7. Tiene una media de 4 multiplicado por 100. Ahora veremos cuánto da. 1,7 entre 4 me da 42%. Esto sería el 42%, porque ya lo he multiplicado yo por 100. Y nos queda solo el grupo de la modalidad B. Coeficiente de variación de la B sería su desviación típica, que es igual a 1,57. En principio sería el más pequeñito de todos, si os fijáis, es el que tiene la desviación típica de los 3, la más pequeña. Lo dividiré entre su media, que es 3,6, también es la más pequeñita, y lo multiplicaré por 100. Vamos a ver cuál es el coeficiente de variación que me da. 1,57 entre 3,6 y multiplicado por 100 me da un 43%. ¿Qué vemos aquí? Curiosamente, y esto es muy interesante que entendamos, el que tenía el coeficiente de variación el que tiene el coeficiente de variación más alto y por tanto el grupo más heterogéneo era el que tenía la desviación típica más pequeñita. El que tiene el coeficiente de variación más grande tiene la desviación típica más pequeñita, y eso me indica que es el grupo más heterogéneo. El grupo B es en la modalidad más heterogénea. Si yo simplemente hubiese comprobado las desviaciones típicas, me hubiese quedado con una carencia y yo no me hubiese dado cuenta que no es el grupo más heterogéneo. ¿Veis la importancia que tiene este cálculo? Tiene una importancia vital. Bueno, ahora que ya hemos visto esto, vamos a ver otro punto que es muy relevante, que son las variables dicotómicas. Nosotros hemos hablado mucho de estas variables dicotómicas y sabemos que vamos a trabajar con ellos de manera habitual, porque no sé si os acordáis que nosotros realmente a la hora de realizar estudios vamos a trabajar siempre con una variable que era una variable independiente, que es la variable del investigador, y esta variable independiente intenta buscar un efecto, un cambio en la variable dependiente o variable efecto. El investigador controla la variable independiente y intenta transformar la variable dependiente
para ver si hay diferencias o no estadísticamente significativas entre las variables. Eso era la base de la hipótesis nula, saber si no existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Perdonad que tengo que andar cortando esta grabación cada poco porque estoy un poco acatarrada y entonces no me parece de recibo empezar a caju, ¿vale? Comprenderlo. Bueno, nosotros cuando trabajamos con una variable independiente, tenéis que saber que para pedagogía y educación social, con el tipo de fórmulas que tenéis hasta ahora en el formulario, solo podéis trabajar con un tipo de variable independiente concreto, que es la variable independiente de tipo dicotómica. Tiene que ser dicotómica, o sea, que solo nos pueden dar dos opciones de respuesta. Es dicotómica, o hay una opción que es un poco más extraña, pero puede pasar también, que en vez de ser dicotómica pueda ser dicotomizada, o sea, que era la variable dicotomizada, no sé si os acordáis que yo lo expliqué en otro vídeo. Una variable dicotomizada es una variable que es en principio cuantitativa, ya sea de intervalo y de razón, normalmente de intervalo, pero lo que hago es agruparlo en dos grandes intervalos. Es como si yo hiciese el cociente intelectual, que tiene valores de 50 a 150, y en vez de ir haciendo intervalos de 10 en 10, como es lo habitual, hago dos grandes intervalos de 50 a 100, que sería el cociente intelectual bajo, y de 100 a 150, que sería el cociente intelectual alto. Si estoy trabajando con una variable que, si bien no es dicotómica en origen, porque era cuantitativa, sí que es dicotómica al final, por lo tanto es dicotomizada. ¿Vale? Esta variable dicotómica es la base de nuestra variable independiente, porque yo solo tengo capacidad para trabajar con dos muestras, la muestra de control y la muestra experimental. Por lo tanto, tenemos que entender que estaremos trabajando con variables dicotómicas. Bueno, las variables dicotómicas solo tienen dos opciones. Son palabras, las respuestas a esta variable dicotómica son palabras que solo tienen dos opciones de respuesta. Así trabajaremos con variables como puedan ser yo que sé, sexo, el sexo, hombre-mujer, como pueda ser aprobados suspensos, como pueda ser tipos de bachillerato, bachillerato internacional, bachillerato estándar. Hay muchas opciones y muy diversas, pero normalmente estas variables, que son dicotómicas, se tienen que codificar. Bueno, no, normalmente no, se tienen que codificar si quiero realizar algún cálculo sobre ella, porque si no están codificadas no se puede realizar prácticamente ningún cálculo. El único cálculo que podría realizar era la moda, y realmente es un cálculo muy poco significativo. Las variables independientes normalmente son codificadas, o sea, si trabajamos con una variable independiente y una variable dependiente, lo habitual y lo que está generalizado es que la que hace función de variable independiente se codifique como 0 y 1. Y si en mi estudio hay más variables de este tipo dicotómicas, a la hora de colocarlos en la matriz y en el libro de códigos, aportaremos otros números diferentes. 0 y 1 siempre se suele guardar para la variable independiente. Por ejemplo, si además de el sexo, por ejemplo, vamos a trabajar con sexo, hombres y mujeres, donde los hombres son ceros y las mujeres son unos. Aparte de esto, trabajamos con variables como puedan ser tipo aprobados suspensos, ¿vale? Tenemos gente que ha aprobado, gente que ha suspendido, pues entonces estas variables ya no sería la variable independiente, la codificaré como 2, 3, y eso lo tendré que explicar en el libro de códigos y en la matriz, y ponerlo de esta forma en la matriz de datos para poder trabajar con ello tranquilamente. Bueno, ya entendido eso, tengo que saber que cuando yo trabajo con este tipo de variables no puedo utilizar las fórmulas normales del formulario. ¿Por qué no puedo utilizar las fórmulas normales? Yo he dicho que trabajamos normalmente con ceros y unos. Vamos a hablar en esta muestra, vamos a trabajar con número de hijos, ¿vale? Donde trabajaré con la frecuencia absoluta, no, perdón, número de hijos no, que se me va la cabeza, hacer hijos, un hijo no, con el sexo, ¿vale? Hombres y mujeres. Las mujeres siempre se suelen codificar como unos, porque en el ámbito demográfico las mujeres son más importantes. Las mujeres son más importantes porque son las que tienen los hijos, y por lo tanto son más importantes en ese sentido que los hombres, y se suelen codificar de esta manera, ¿vale? Entonces las mujeres son codificadas como unos y
los varones como 0, las cosas negativas son codificadas como 0, las cosas positivas se suelen codificar como 1. Pero bueno, esto es a gusto del consumidor, ¿vale? Yo no puedo aplicar la fórmula normal porque aquí tenemos 10 personas, 3 mujeres y 7 hombres. En total hay 10 personas, que lo sé por el sumatorio que yo hago. En este caso, si yo aplicase la fórmula normal de la media, vamos a pensar en la media, como tenemos frecuencia absoluta, sería x por la frecuencia absoluta, sumadas todas y divididos entre n, entre el total de gente que hay. Entonces sería 0 por 7, siempre me va a dar 0. ¿Qué pasa? Que el valor que me daría sería el mismo si fuese 7 individuos que si fuese 22 individuos. 22 por 0 es 0. O sea que realmente no cambiaría el numerador de esta fórmula, a pesar de que sí que cambien los resultados que me aporta. Por lo tanto, no es la fórmula adecuada para trabajar con este tipo de variables. Por lo tanto, se han creado otras formas de calcular las variables dicotómicas. En el caso de las variables dicotómicas, calcular medias y demás valores. Bueno, en principio voy a volver a poner aquí 7 porque si no se nos saldría un poco, sería un poco más grande de lo que a mí me gustaría. Tenemos que trabajar con una variable dicotómica, ceros y unos. El único cálculo que realmente se conserva tal como está, sea dicotómica, que sea politómica, que sea cuantitativa, es la frecuencia relativa. El cálculo de la frecuencia relativa se va a mantener igual, sea el tipo de variable que sea. Por lo tanto, vamos a utilizar estas frecuencias relativas a la hora, que también son llamadas proporciones, a la hora de hacer los cálculos de la media y de la desviación típica. La frecuencia relativa es una proporción, es la frecuencia absoluta, el número de gente que se escoge un valor o que tiene un valor, dividido entre el total de gente. Esto lo puedo hacer sin ningún problema, y da igual que sea dicotómica, que politómica, que cuantitativa. Así puedo ir haciendo la frecuencia absoluta de hombres, sería 7 partido de 10 personas y me daría 0,7. La frecuencia relativa de mujeres, 3 entre 10, 0,3. Yo sé que lo he hecho correctamente porque si sumo ambos me da 1. Así hago la depuración de datos. Bueno, sin inconveniente. Hemos dicho que estos son los únicos cálculos que no varían, da igual, haga lo que haga, no varían en función del tipo de variable que esté trabajando. Con lo cual van a ser mi razón de la media y la varianza. En este caso, yo lo que tengo que entender es que la media va a estar relacionada, va a ser una de estas frecuencias relativas y va a ser exactamente la frecuencia relativa de los casos positivos. Esta frecuencia relativa de los casos positivos se va a llamar P, ¿vale? Se le va a dar un nombre propio por la importancia que tiene y se le llama P porque viene de proporción. Y la media aritmética, como es tan importante esta proporción, se considera que la media aritmética de una variable dicotómica es P. O sea que yo tendría aquí que la media aritmética de este caso sería 0,3. Sin embargo, la varianza se calcula de manera diferente. Para la varianza yo le tengo que aportar un nombre propio a lo contrario, a los casos negativos. Y si nos fijamos, si la P es P porque viene de proporción, tendríamos, y son los casos positivos, la frecuencia relativa de casos positivos, la Q es la frecuencia relativa de casos negativos, de lo contrario. Entonces se ha establecido que la forma de representar, de llamar a esta frecuencia relativa de casos negativos, será la Q, que es lo contrario a la P. ¿Vale? Es el símbolo contrario a la P. Así, si nosotros queremos hacer la varianza, solo tenemos que hacer P por Q. En este caso, la varianza sería simplemente 0,21 y este sería el primer vídeo que tenemos que mirar para realizar un estudio de las frecuencias relativas y de las variables dicotómicas, donde nos tenemos que acordar que la media de una variable dicotómica es P, o sea, la frecuencia relativa de casos positivos, mientras que la varianza sería P por Q,
o sea, la multiplicación de la frecuencia relativa de casos positivos y los casos negativos. La desviación típica obviamente será la raíz de P por Q, que sería la raíz de la varianza, que sería la raíz de 0,21. ¿Veis? No tiene mucha más complicación, es sencillita. A cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, solo tenéis que avisarme. Y con esto terminamos el primer vídeo de la clase de la semana pasada. Hasta luego.